Bien, en la clase de hoy vamos a empezar a ver el protocolo IP versión 6. Vamos a indagar sobre qué motivaciones dio lugar a este protocolo, cómo es posible desplegarlo, todas las cuestiones relacionadas con las direcciones y el encabezado del paquete. Obviamente una de las motivaciones más importantes que dio lugar al protocolo IPv6 fue el problema de vaciamiento de direcciones en IPv4. ¿Por qué? Porque esto limitaba el crecimiento de Internet, el ingreso de nuevos usuarios, generaba problemas de ineficiencia en cuanto al ruteo y obligó al uso de NAT. También, una de las motivaciones fue la aparición de nuevas aplicaciones que exigen tiempos de respuesta apropiado, cuestiones de ancho de banda, problemas de seguridad. Y en cuanto a los problemas de seguridad, eso ya había originado la aparición de algunos protocolos como SSL o HTTP seguro e IPsec versión 4. La verdad es que no se ha estandarizado ninguna solución, pero sí se tuvieron en cuenta en IP versión 6 cuestiones relacionadas a la seguridad. El protocolo, la primera vez que apareció fue en la RFC 2460 del año 98. Inmediatamente después apareció la 2461 que desarrollaba el protocolo de descubrimiento de vecinos y la 2463 que desarrollaba la versión ICMP versión 6. En la RFC 3513 se aclararon algunas cuestiones, igual que en la 3587, ya más entrado los 2000, se aclararon algunas cuestiones relativas al esquema de direcciones original. El protocolo IP versión 6 agranda el espacio de direcciones de 32 bits que era en IPv4, que más o menos era un espacio de unos 10 a la novena direcciones, se lo agranda a 128 bits, lo que significa 10 a la 38 direcciones. Y a su vez ofrece varias cuestiones. La arquitectura de las direcciones es jerárquica, pero ahora está basada en la cuestión de la agregación para el ruteo. También se pensó, dotar al propio protocolo de alguna facilidad de gestión y sí debía seguir habiendo delegación de direcciones, pero de una manera más fácil. El formato de la cabecera es más simple, lo que hace que su procesamiento sea rápido. Se le incorporan mecanismos de autoconfiguración para obtener automáticamente las direcciones IP, algunas cuestiones relacionadas con lo que sería la computación móvil, o sea, siempre estar conectado, seguridad en los datos respecto de lo que es autenticación y cifrado, habilidad para comunicaciones end-to-end con IPsec, que es un conjunto de protocolos que se utilizan justamente para la parte de autenticación y cifrado. Calidad de servicio y clases de servicio. Eso simplemente significa tratamiento preferencial para paquetes o, paquetes que forman parte de una comunicación en el caso de aplicaciones multimedias o interactivas. O sea, es como un soporte para tiempo real. También se quitó el broadcast y aparecieron direcciones solamente, aparte de las únicas, multicast y anycast. Y no es compatible IPv6 con IPv4. Por eso hay que, están en la etapa de migración y esa etapa se caracteriza por que sigue funcionando IPv4, pero se inventaron mecanismos para que convivan los dos protocolos. En cuanto al ruteo, conserva el esquema de IP versión 4. Esta cuestión del próximo salto, red destino, próximo salto. Recuerden ustedes que para salvar la cuestión de las direcciones en IP versión 4, dos de los mecanismos que más se utilizaron fueron el de NAT y el de CDR. Pero, ¿qué pasa? Un NAT, por ejemplo, no funciona bien cuando se debe ofrecer un gran número de servicios desde las redes privadas, y además muchas aplicaciones tienen bastantes inconvenientes cuando atraviesan NAT. Entonces, con el espacio de direcciones de IPv6, lo que se pretende es eliminar la necesidad de NAT.
También el nuevo espacio de direcciones permite lo que se llama una asignación jerárquica que puede servir para facilitar la cuestión del ruteo y posibles renumeraciones de direcciones IPv6. Con IPv4 CR propuso una asignación más eficiente, pero como el espacio ya estaba restringido, esto no fue suficiente. Con IPv6, la renumeración por cambio de proveedor es casi automática, ya que la parte de identificador de host se desacopla totalmente del identificador del proveedor de red. Además, existen espacios agregados separados para los proveedores de servicios y host para dar eficiencia en lo que respecta a las operaciones de configuración y reconfiguración. En el año 2011, más precisamente el 3 de febrero, la Sociedad de Internet informó que se habían acabado la numeración IPv4. Y acá puse este gráfico porque me parece muy interesante. Ven ustedes que ven la evolución desde febrero de 2010 hasta febrero de 2020 de que sería la adopción de IPv6, porque existen sitios que utilizan herramientas especiales. Google es uno de ellos. Por ejemplo, este gráfico es de Google, que van midiendo el uso que hacen de los usuarios del protocolo IP versión 6 para ver hasta dónde se ha extendido. Y hasta pueden discriminar si es IPv6 nativo o si se hace a través de algún mecanismo de migración, como puede ser 624 o Teredo. Entonces, bueno, miden todas las estadísticas para tener una idea del despliegue actual de IP versión 6. Esto lo pueden ver en el sitio que aparece allí. También existen estadísticas, ¿no?, referidas a lo que decíamos recién, por ejemplo, el porcentaje de datos general, los prefijos IPv6, cuántos, digamos, están usados, que se llaman sistemas autónomos, grandes redes, a ver cuáles permiten tránsito IPv6, los contenidos de páginas, por ejemplo, web, disponibles sobre IPv6, bueno, toda una serie de estadísticas que interesan para seguir el desarrollo o el despliegue de IP versión 6. Bueno, vamos a hablar un poco de las direcciones. Dijimos que tenían una estructura jerárquica, donde lo que sucede es que las redes de acceso son las de menor, las de acceso son las de las administraciones más pequeñas, son las de menor jerarquía, y por otra parte existe una red troncal, que es global, y que significa lo que hablábamos siempre del backbone, que es la jerarquía más alta. En el esquema original, ¿se acuerdan que separábamos el identificador de red del identificador de host? Y esto lo que provocaba era que la cantidad de líneas de las tablas de routero aumentaran a medida que uno va ascendiendo en la jerarquía. Quiere decir esto, que a medida que se acerca al backbone, las tablas de routero tienen menos líneas default y más especificados rutas a destino, a redes de destino. Por su parte, por ejemplo, en las redes de telefonía, las direcciones, o sea, los números de teléfono, se presentan en una estructura que es también jerárquica de tipo regional, que va a impactar directamente en la información que se almacena en los conmutadores. Por ejemplo, en un determinado nivel de conmutación, todas las llamadas con el mismo prefijo se enrutan del mismo modo. Esto es lo que se llama agrupación de direcciones. En CDR nosotros vimos que se intenta introducir algo similar para el esquema IP versión 4 para poder reducir justamente el tamaño de las tablas en lo que sería la jerarquía de la red troncal. Entonces se pensó, bajo todas estas premisas, otorgar IPv6 de una estructura jerárquica desde su concepción, pero sin limitarla a un significado regional como sucede con la red de telefonía. En IPv6, por ejemplo, cambiar el prefijo por cambio de proveedor, como dijimos antes, es más sencillo porque los identificadores de host, por ejemplo, pueden ocupar los 64 bits menos significativos de la dirección, y esto permite que los dispositivos se autoconfiguren independientemente, digamos, desde la red donde se encuentren.
¿Por qué eligieron 128 bits? Bueno, hubo bastantes discusiones. Algunos pensaban que era apropiado tener direcciones fijas de 64 bits, porque este tamaño minimizaba el overhead del paquete. Entonces, bueno, se suponía que era más eficiente el procesamiento por software. Otros, por ejemplo, consideraban que era mejor elegir direcciones de 160 bits para permitir la autoconfiguración con las direcciones IEEE 802.3, ¿no? O .11. Finalmente, se acordó que las direcciones se iban a hacer fijas de 128 bits. Entonces son un montón de bits, así que para su lectura se divide la dirección completa en bloques de 16 bits y a su vez cada bloque va a tener una representación hexadecimal de 4 grupos de 4 bits. Y entonces, por ejemplo, tendremos direcciones como la que aparece acá, 2031, punto, por ejemplo, todos ceros, 2.130F, dos grupos de ceros, 09C0, 87.6A y 130B. Todo esto es una sola dirección IP versión 6. Como puede ser muy larga, se otorgaron algunos mecanismos para comprimirla. Por ejemplo, cuando tenemos un grupo de ceros, se lo puede representar por un solo cero, como sucede acá, y el primer cero puede ser obviado, como sucede acá. Y también se permitió un nivel más de compresión, que es cuando varios grupos de 4 ceros son consecutivos, se lo puede reemplazar, como se ve acá, por 2 veces los 2 puntos. Este grupo de ceros se reemplaza por eso. Pero esto solo se puede hacer una vez en la dirección. Por ejemplo, este caso sería correcto, pero este que tiene otros 2 puntos acá no es correcto, porque si no se perdería el número, ¿no es cierto? Y también acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, esta dirección, que está expresada así, comprimida, en el formato comprimido, se puede expresar, fíjense ustedes, hasta acá todo igual, 3210 lo mismo. Todo este grupo de ceros se puede comprimir en esta serie de 2 puntos, y el último pedazo, digamos, los 2 ceros estos, no es necesario ponerlos. Sigue existiendo la dirección de loopback, que se puede escribir en este sentido, es decir, el grupo de 2 puntos con un 1 final. Típicamente van a ver que la dirección tiene un prefijo de red de 64 bits y la parte de host de 64 bits también. La parte de host, el identificador de host, se puede generar automáticamente a partir de la propia dirección MAC del dispositivo, o si no, se puede asignar mediante DHCP o manualmente. La dirección MAC ofrece la oportunidad de identificar equipos o usuarios. Por este motivo hubo toda una controversia y entonces se desarrolló luego la RFC 3041. ¿Por qué? Para reducir la posibilidad de que la identidad de un usuario quedara directamente atada a una dirección IP versión 6. Es decir, se supone que Internet, la navegación es privada, ¿no es cierto? Y de este modo, con la RFC 3041 se conserva la posibilidad de un anonimato que tenía IPv4. Por ejemplo, la 3041 se especifica un mecanismo mediante el cual los strings de bits aleatorios variables con el tiempo se pueden usar como identificadores de interfaz para reemplazar a las direcciones MAC, que son fijas y totalmente identificables. Sí, lo que no hay es direcciones de broadcast. Acá cualquier comunicación masiva se hace a través de multicast. Las direcciones, a su vez, poseen campos con nombres específicos que conforman un prefijo que permite saber dónde se conecta una dirección determinada. Y todas las interfaces poseen por lo menos una dirección especial que se llama dirección unicast, de significado sería de enlace local, sobre la red local donde está instalado IP. Es decir, que es posible que un dispositivo sin tener el prefijo de red se pueda comunicar con los de la red local. A su vez existen, diríamos, 3 tipos de direcciones IP versión 6. Unicast, que es como siempre el identificador de la interfaz única, es equivalente a IPv4, que a su vez ese espacio unicast se divide en 3.
lo que serían las direcciones globales, las direcciones con significado local y lo que se llama dirección única local. Las direcciones Anycast se toman del propio espacio Unicast y se usan como identificador para un conjunto de interfaces que son distintos nodos en general. Entonces, un paquete que va a una dirección destino Anycast se va a entregar a un dispositivo que generalmente lo que se hace es entregarlo al dispositivo más cercano al origen. Esto lo que permite, por ejemplo, supongamos esto sucede con el servicio de nombres, donde hay muchos servidores, por ejemplo, a nivel root, a nivel raíz de toda la base de datos distribuida que sería el sistema de nombres de dominio, y entonces esos servidores se pueden replicar en distintas partes del mundo con la misma dirección Anycast y entonces ser accedidos por cercanía. Entonces, si se caen determinados nodos, otros pueden ocuparse del tráfico en cuestión. Y después también está el esquema de direcciones multicast, que también es un identificador para un conjunto de interfaces, pero esto, detrás de todo esto está lo que sería el concepto de comunicación por grupo. En el caso de IPv6, las direcciones multicast empiezan con un prefijo especial que es FF00/8. Fíjese que seguimos manteniendo la notación de barra y el número de bits que conforman la parte primera de la dirección, como una máscara. Bueno, acá vemos comparados los encabezados de IPv4 e IPv6. Lo que aparece en rojo en el encabezado de IPv4 es lo que se sacó de la cabecera IPv6. Lo que aparece en azul es lo que permanece, aunque sea con otro nombre, pero tienen la misma funcionalidad. Y lo que aparece en amarillo, que es el campo versión, que continúa. Y después en amarillo están las direcciones fuentes de 32 bits para IPv4 y de 128 bits para IPv6. Fíjense que acá no hay un campo de opciones tampoco en IPv6. Fíjense que se quita todo lo que tenga que ver con la fragmentación y se quita también el chequeo de errores a nivel del encabezado. Y también se quita la longitud de la cabecera IP. Al final, el encabezado de IPv6 tiene una longitud fija de 40 bytes y un campo que está pintado de verde porque es un campo nuevo. No deriva de ninguno de IPv4. Entonces se extiende la capacidad de direccionamiento de 32 a 128 bits, se simplifica el formato del header, aparece un nuevo concepto y es que a veces se lo confunde con las opciones porque viene a continuación del encabezado fijo, que se llaman cabeceras de extensión, es que permiten más flexibilidad, más funcionalidad al protocolo IPv6, no son obligatorias, pueden estar y se van apuntando entre sí, por eso se llaman cabeceras encadenadas. También se le otorga a IPv6 capacidad de etiquetado por flujos, que era este campo nuevo que les mencionaba acá, que sirve para dar, digamos, calidad de servicio a la transmisión. Y también, como decíamos antes, capacidad de autenticación y cifrado. Entonces, ¿qué modificaciones sufrió? Bueno, de 12 campos se pasó a 8 campos, los 32 bits de la dirección IPv4 pasaron a ser 128 bits, dijimos que se eliminaba el checksum, ya que, bueno, se supone que queda cubierto el datagrama IP por lo que sería el chequeo de errores a nivel MAC. Esto hace que se quite carga de procesamiento en los routers. Recuerden que los routers en IPv4, como manipulaban la cabecera, a veces tenían que recalcular el CRC. El mecanismo de fragmentación se modifica totalmente. En IPv6 los routers no fragmentan. Si hay que fragmentar, la fragmentación se realiza en origen y el reensamble, obviamente, como siempre, en destino. Por eso hay un mecanismo que se denomina descubrimiento de MTU del camino, que es obligatorio. Vamos a hablar un poquito. Después, el campo de longitud total se mantiene, pero respecto de la carga, para IPv6 son 16 bits,
Y es decir, que se puede cargar hasta 65.535 bytes, pero también hay una opción que permite armar un datagrama mucho más largo a través de una cabecera de extensión que se llama Hop by Hop. En IP versión 4, el campo protocolo pasa a ser el campo Next Header de 8 bits en IP versión 6. Entonces, en vez de usar una cabecera de longitud variable, se utilizan estas series de cabeceras que, como les dije antes, van encadenadas y por eso no está más el campo de opciones. En algunos casos, el procesamiento de las cabeceras no se hace en los routers, sino directamente en destino. Entonces, bueno, hay que indicar el protocolo que está encapsulado de alguna manera. O sea que a través del campo NextHeader se van identificando estas cabeceras que les digo y también se identifica el protocolo que está encapsulado dentro de IP, o sea, por ejemplo, TCP o UDP. El tipo de servicio pasa a ser tráfico en clases, digamos, o clases de tráfico en IP versión 6. El campo TTL, el tiempo de vida, pasa a ser límite de salto, pero tiene el mismo significado. Y como decíamos antes, es de 40 bytes la cabecera IPv6, el doble que IP versión 4, pero eliminaron campos redundantes. Esto hace que sea posible procesar rápido en los routers, el encabezado inclusive en hardware, porque además tiene una alineación con 64 bits de los nuevos procesadores. Vamos a hablar un poquito de algunos campos en la cabecera, por ejemplo, el campo clase de tráfico de 8 bits, también se denomina directamente clase o prioridad, es equivalente en cierto modo al tipo de servicio de IP versión 4, lo que permite es dar prioridad al tráfico, habilitando a que el nodo fuente, el generador de los datagramas, diferencie paquetes que el mismo genera con diferentes niveles de prioridad. Entonces los routers lo que hacen es identificar los paquetes que pertenecen a la misma clase de tráfico y a esos paquetes les dará la prioridad que se solicita a través de un campo de 4 bits que se pueden codificar números de 0 a 15. Los que se llenan de 0 a 7 son aquellas aplicaciones, los que ponen como prioridad 0 a 7 son aquellas aplicaciones que son menos sensibles a la variación del retardo o jitter. En cambio, cuanto más subimos en el número que allí se escribe, entonces ya estamos hablando más de aplicaciones de secuencias, por ejemplo, en tiempo real, audio, video, más sensibles a la variación del retardo, y por eso se tiene que transmitir con prioridad durante periodos sobre todo de congestión. Bueno, volvimos acá a repetir la cabecera para que ubiquen el campo, por ejemplo, clase de tráfico. El campo de etiqueta de flujo o etiquetado de flujo es para el manejo de tráfico con exigencias en tiempo real. Se relaciona con el concepto que se denomina clase de servicio y lo llena también este campo el nodo fuente, pero para etiquetar ya no un paquete, sino una serie de paquetes que pertenecen a un mismo flujo. Ese flujo, ¿cómo se identifica? Bueno, con la dirección fuente del paquete, la dirección destino y el nivel que se solicita respecto del flujo. Entonces los routers tienen que tratar a esos paquetes etiquetados de esa forma de la misma manera. ¿Y qué etiquetas puede haber? Bueno, se ofrece un servicio garantizado, un servicio de carga controlado predictivo y un servicio de mejor esfuerzo. El servicio garantizado se garantiza en lo que respecta a un retardo y a un nivel máximo de variación de retardo o jitter, así como también para un ancho de banda determinado. Y se usa en aplicaciones que realmente implican reproducción de secuencias en tiempo real. En carga controlado predictivo no se proporcionan garantías tan estrictas, pero es como si el flujo de paquetes fuera como un IPv4, best effort, o mejor esfuerzo, pero cuando hay una carga baja. Ese es el efecto de pedir un flujo de carga controlada o predictivo. También se usa en aplicaciones que implican secuencia de paquetes en tiempo real, pero pueden ajustar el volumen de datos generados a nivel de servicio ofrecido. O sea, no es tan crítico. Y el de mejor esfuerzo, por ejemplo, para aplicaciones basadas en texto, entonces este es el que menos necesita, digamos.
Otros campos de la cabecera son la longitud de la carga, que se interpreta como un entero sin signo, que da el número de bytes, igual que en IP versión 4, pero esto es para la carga. Es decir que este número va a incluir lo que serían cabeceras adicionales, las que van más allá de los 40 bytes, que todavía no hemos hablado, pero las que dijimos que iban encadenadas. Hay un campo NextHeader de 8 bits, que es el puntero a la cabecera siguiente, que puede ser de capa de transporte o de cabeceras de extensión. Actualmente hay varios tipos de cabeceras de extensión, hoy vamos a hablar de ellas. Cuando están presentes, cada cabecera va a comenzar con un campo a su vez de cabecera siguiente, porque va a tener que apuntar a la siguiente. Y la última que se cargue, por ejemplo, indica el tipo de protocolo de transporte que sigue a continuación de las cabeceras de IP versión 6. Como dijimos antes, no se examinan todas las cabeceras en los routers, muchas son solo para destino final, excepto que el campo de NextHeader sea 0, en cuyo caso se trata de la cabecera salto a salto. Las cabeceras llevan información de ruteo, fragmentación, opciones de destino, autenticación y cifrado. En el caso del siguiente campo es hop limit o límite de saltos de 8 bits con igual significado que en IP versión 4 tenía el campo TTL. Entonces acá tenemos un ejemplo de las cabeceras de extensión. Ven que siguen, vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, depende del valor con que se apunta, es la cabecera que además presenta una opción, y es la cabecera de extensión de salto a salto, otra de ruteo, otra de fragmentación, a pesar de que se prohíbe la fragmentación intermedia, pero recuerden que había una fragmentación que podía hacerse desde origen. Estas dos cabeceras tienen que ver, una con la integridad de los datos, otra con el cifrado de los datos. Bueno, esto es para indicar que no hay cabecera siguiente. Esta es para opciones en destino, un header especial para movilidad, y después también puede haber protocolos encapsulados directamente en vez de siguientes cabeceras, y a esos les corresponden estos números. Y la regla es colocar los headers, van de manera secuencial. Primero los que sean más, o sea, tienen un orden. Primero los que son más importantes para los nodos intermedios y luego los que importan al destino final. Por lo tanto, en el procesamiento del paquete, en el camino, cuando va atravesando los routers, no es necesario mirar cada header de extensión. En realidad es el primero el que dirá qué acción siguiente necesita ser tomada. Estas cabeceras tienen todas múltiplos de 8 bytes y también se asocian algunas de las funcionalidades del protocolo, digamos, IP versión 6, cuando en algún punto intermedio o en el destino final no se reconoce la cabecera de extensión, bueno, un mensaje, pero ahora en ICMP versión 6, va a ser equivalente al viejo mensaje de problemas de parámetros y se va a transmitir al origen del paquete. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un encabezado principal de 40 bytes, una cabecera de extensión, por ejemplo la 1, la 2, varias cabeceras y después, por ejemplo, que vengan los datos. Es decir, esto puede ser de longitud variable, siempre en múltiplos de 8 bytes, y cada una va a apuntar a la que sigue. El principal a la 1 a la 2 así hasta la n, y la n a lo que sería el protocolo que encapsule los datos en el siguiente nivel. Bueno, acá también vemos el mismo ejemplo. Por ejemplo, podría suceder que no haya encabezados de extensión y que solo haya encapsulado un segmento TCP, o que antes del segmento TCP, por ejemplo, haya un header de ruteo, o un header de ruteo y otro de cifrado. Es decir, hay varias posibilidades. Bueno, este es para ver el concepto de cómo se van apuntando. Por ejemplo, si un datagrama solo lleva datos a nivel TCP, el siguiente header va a ser el número 6, sabiendo que a continuación se va a procesar el header TCP. En cambio, si carga más headers, por ejemplo, en este caso, carga un header, por ejemplo, que es hop by hop, el segundo, ¿ya?
Entonces, el primer header va a decir el número 0, diciendo que el que sigue es hop by hop. Este hop by hop, a su vez, tiene un campo nextHeader, que en este caso va a apuntar el número 44, porque lo que sigue es una cabecera de fragmentación, que a su vez, por ejemplo, carga el número de nextHeader 6, porque sabe que lo que sigue es el header TCP. Y después vendrán los datos. Son posibilidades. En esta diapositiva presentamos un conjunto de las más conocidas cabeceras de extensión de IPv 6. Ven que tenemos una extensión de opciones salto a salto, que es de longitud variable, y define un conjunto de opciones que van en formato TLB. ¿Se acuerdan que era T por etiquetado, L por longitud y B por valor? Que van a ser procesadas en los routers que encuentra el paquete en su camino de fuente a destino. O sea que es la única cabecera que tiene realmente un procesamiento intermedio y sirve para cargar la opción de jumbograma. Bueno, también hay valores para las cabeceras TCP, UDP. Hay una cabecera de extensión de enrutamiento de longitud variable. Y se permite con esta cabecera que el dispositivo fuente del paquete especifique una ruta para el propio paquete. Una extensión de fragmentación de grupos múltiplos de 8 bytes, eso se conserva respecto de IPv4, que se incluye en el datagrama para contener el fragmento, indica el orden del mismo dentro del datagrama original y permite distinguir si se trata del último fragmento. Esto es igual que en IPv4. Pero recuerden que acá se utiliza el método de descubrimiento de MTU del camino y que se aprovechan también mensajes IP y CMP versión 6 en caso de no poder hacer fragmentación a lo largo del camino. Después está el encapsulado de carga seguro y la cabecera de extensión de autenticación, que eso se definen dentro del entorno de protocolos IPsec y sirven para, en el caso de ESP, cifrar datos y en el caso de extensión de autenticación, darle integridad a los datos. También puede haber un número para el protocolo ICMP versión 6, uno extraño 59 que significa que no hay cabecera de extensión a continuación, y un número 60 para extensión de opciones en destino. Tiene longitud variable y define un conjunto de opciones también en formato TLB como hop by hop para el procesamiento en destino. Por eso se coloca al final del grupo de cabeceras. Vamos a ver la cabecera de hop by hop y de destino que comparten el formato, digamos. Ven que tiene el primer campo nextHeader, luego longitud de la propia extensión, la cabecera de extensión, y el tipo de opción, su longitud y los datos para cada opción que se cargue dentro de estas cabeceras. El hop by hop, en el campo nextHeader, de la cabecera IPv6 va el número 0, y esta va al comienzo de todas las tramas de extensión, ya que hay que procesarla en cada router en el camino a destino. Sirve, por ejemplo, para cargar Jumbo Frames o también para cargar mensajes de un protocolo que se usa para reservar recursos, de siglas RSVP. La opción Jumbo Payload para datagramas con cargas mayores a 65.535 bytes que se denominan jumbogramas. En este caso, cuando se procede a cargar un jumbograma, en la cabecera que indica la longitud de la carga en el header principal, ese número va en 0 y permite cargar datagramas de hasta 4 GB. También se usa la opción de alerta de ruteo, que es parte de la operación multicast IPv6 y del protocolo RSVP para IPv6. El destino, la cabecera de extensión de destino, se coloca al final, habíamos dicho, se identifica con el valor nextHeader 60 y se usa para transportar información adicional que solo es necesaria en destino. Por ejemplo, podría ser para movilidad IP o soporte de algunas aplicaciones. La cabecera de ruteo, fíjense que también empieza con un campo nextHeader, la longitud propia de la extensión, el tipo de ruteo y cuántos segmentos faltan, porque allí se escribe dentro de la cabecera las direcciones por las que debe pasar o transitar el paquete. Se permite hacer las dos opciones que había en IPv4, flexible y estricto,
el número con la que se apunta a esta cabecera es el 43. Y bueno, lo interesante acá entonces es que se escriben las direcciones y este campo segmento va indicando cuántos segmentos o cuántas direcciones todavía falta pasar. La cabecera de fragmentación se ideó, bueno, recuerden que se saca la fragmentación en los routers intermedios y solo se define fragmentación a nivel de fuente y el reensamble en destino. Cuando se hace en fuente, entonces se agrega esta cabecera. Para poder trabajar de este modo, se incrementó primero la MTU default, que en IPv4 se tomaba como MTU mínima que tanto los routers como los dispositivos o enlaces debían ser capaces de manejar, era de 576 bytes. Acá en IPv6 se pasa a 1280, bueno, y se mejora de este modo la relación de overhead. Decíamos que se elimina la fragmentación en ruteo y que para poder hacer eso es necesario pasar por el mecanismo de descubrimiento de MTU para el camino y determinar así la MTU mínima en un camino. También sirve para esto, para la cuestión de la MTU, los mensajes de error que se generan a través del protocolo ICMP versión 6 cuando no se pueden fragmentar los paquetes. Entonces se retiran los campos de fragmentación de la cabecera, pero se incluye la cabecera de extensión cuando es necesario. El mecanismo que decíamos que se utiliza es el descubrimiento del MTU del camino. Lo que hace la fuente es transmitir un datagrama según el valor de MTU de su propio enlace físico, y si este datagrama continúa sin errores, sabrá que puede seguir comunicándose con este mismo valor para futuros datagramas o paquetes a ese destino. Si sin embargo recibe un mensaje ICMP versión 6 de paquete demasiado grande, lo que va a hacer es intentar nuevamente con un tamaño menor. Además, dentro de ese mensaje viene la MTU que ha variado. Una desventaja es el problema potencial con la existencia de más de una ruta entre fuente y destino, o la variación de la ruta respecto del primer paquete. Entonces, lo que pasa es que este mecanismo de descubrimiento es estático y se debe repetir entonces cada vez que se reciba algún mensaje ICMP versión 6 de paquete demasiado grande. Por eso está relacionada con ese mensaje. Y como decíamos antes, la cabecera de fragmentación se identifica, o sea, se le apunta con el valor 44 y sus campos procesados en destino son Next Header, todas las cabeceras lo tienen, un campo reservado, el fragment offset de 13 bits, porque se siguen midiendo los fragmentos en unidades de 8 bytes, un campo reservado de 2 bits, un flag de more fragments, que cuando está en alto es more fragment, y si no es el último fragmento, y el campo de identificación de 32 bits. Eso es similar a IP versión 4. Las partes de un paquete pueden o no ser fragmentables. Una parte no fragmentable que incluye el header principal del datagrama original y cualquier header de extensión que precise estar presente en cada fragmento, por ejemplo, hop by hop y ruteo. La parte fragmentable son los datos y los demás encabezados de extensión, autenticación, por ejemplo, seguridad de encapsulados ESP y opciones de destino. Entonces, fragmentar es crear una serie de fragmentos que contengan una parte que no es fragmentable, el header del fragmento y la parte que es fragmentable. Y cada fragmento debe tener, recordemos, una longitud múltiplo de 8 bytes. Acá tenemos un ejemplo de un datagrama IP versión 6 con su header principal, un header de extensión hop by hop, un header de extensión de ruteo, un header de extensión de autenticación y un header de extensión de opciones en destino. Y después vienen los datos. Supongamos que haya que fragmentar este datagrama, entonces, como el de hop by hop y el de routing no son fragmentables, se los copia en el primer fragmento, se pone a continuación el header de fragmentación, la cabecera de autenticación, la cabecera de extensión de opciones en destino, y se cargan los datos hasta que se pueda. Después, por ejemplo, podría haber otro fragmento de este estilo. Otro más podría ser, ven que se van copiando las cabeceras de
de salto a salto y de routing. Y por último, tal vez el último datagrama tenga menor cantidad de datos. Esto como era en IPv4. La cuestión de seguridad se incluyó en IPv6 porque había pasado que durante muchos años se habían inventado métodos para ofrecer seguridad que IP por sí mismo no ofrece. El problema es que se trata de métodos particulares para distintas aplicaciones. Un ejemplo es establecer un socket de nivel seguro, por ejemplo, que funciona para la web, para acceso a la web o para FTP. Entonces lo que se precisaba era algo más específico para TCP/IP. Entonces IPv6, al estar siendo diseñado, puso esa oportunidad sobre la mesa, pero como demoró varios años en desplegarse, la verdad es que la solución que se ideó fue aprovechable tanto para IPv4 como para IPv6. Y se trata de un conjunto de servicios y protocolos que se conocen con el nombre de IPsec y que funcionan a nivel IP. Entonces se ofrecen servicios de cifrado de datos a través de algoritmos de encriptamiento o de encriptado, integridad para asegurar que los paquetes no se cambien en tránsito, protección contra ciertos ataques, por ejemplo, de tipo reply, negociado de algoritmos y claves, y se pueden transportar estos paquetes en modo túnel y modo transporte. Por ejemplo, uno de los componentes es lo que se llama el encabezado de autenticación, por sus siglas AH, que se puede aplicar al paquete completo o a una parte del paquete. Y eso lo que hace, cuando sucede este mecanismo, agrega un encabezado cuya ubicación y su cálculo dependen si se usa el modo túnel o el modo transporte. El algoritmo que se usa es un hash para proteger la integridad de los datos y la clave se comparte entre transmisor y receptor. Entre ambos establecen lo que se llama una asociación de seguridad para negociar el método de hashing que van a usar. El transmisor hace el cálculo y lo coloca en lo que se llama el campo ICB o valor de chequeo de integridad en un encabezado. Saben ustedes que el hashing es un algoritmo con el cual es muy fácil mover, digamos, se toma, por ejemplo, un archivo grande, o en este caso sería un datagrama o parte de él, y se aplica este algoritmo de una manera muy sencilla, generando lo que se conoce una huella, que sería una palabra de mucho menos cantidad de bits, por ejemplo, 128, 256, los algoritmos de hashing más conocidos trabajan en esos valores. Y este algoritmo es muy fácil de aplicar para llegar a la huella, pero es difícil, computacionalmente imposible se dice, o muy difícil, volver hacia atrás. Es decir, que así, de ese modo, a lo que se está transportando no necesita estar cifrado, es simplemente para decir que lo que se transporta no ha sido modificado en tránsito. El receptor, cuando llega al paquete, hace el mismo cálculo con la clave compartida y esto le permite observar si el paquete entonces fue modificado en tránsito. Como les decía antes, esto es ofrecer integridad. El mecanismo se llama encabezado de autenticación, pero en realidad a nivel criptográfico lo que se ofrece es integridad, pero no cifrado. Entonces, por ejemplo, veamos qué es lo que sucede cuando se agrega un mecanismo de autenticación, IPsec. Entonces, por ejemplo, si el de arriba es el datagrama original, que tiene justamente un header de extensión de ruteo, otro de opciones en destino y a continuación el header TCP, si es en modo transporte, se agrega entre la cabecera de ruteo, que se va a tener que investigar en los routers intermedios, y la cabecera de destino, esa va al final, al proceso final, se agrega la cabecera de autenticación y se protegen los datos que siguen. En cambio, en el modo túnel, lo que se hace es armar un nuevo paquete IP versión 6, una nueva cabecera, se agrega la cabecera de autenticación y todo el datagrama original se protege con el hashing a través de la cabecera. Esto se llama modo túnel. Acá vemos la cabecera de extensión con los datos más importantes, son el índice de parámetros de seguridad, donde va codificado qué es lo que se está utilizando, el número de secuencia y los propios datos de autenticación, que es lo que se llama el ICB.
que pueden ser de longitud variable según el algoritmo de hash que se esté usando. Y la cabecera SP, esta es la que sirve para ofrecer cifrado o privacidad. Para eso se utilizan algoritmos criptográficos y también claves compartidas entre el transmisor y el receptor. Se puede usar en conjunto con la cabecera que vimos recién, y los campos de la cabecera de ESP se dividen en tres componentes. El encabezado, que lleva también un número de secuencia y otro índice, los datos que van cifrados, un tráiler que se coloca a continuación de los datos cifrados, porque sirve para llevar, generalmente va a llevar un relleno. ¿Por qué? Porque los algoritmos criptográficos que se usan son algoritmos que toman bloques y funcionan por bloque, por ejemplo, de 64 bytes. Entonces, bueno, todo esto tiene que estar encuadrado dentro de bloques de 64 bytes. Así que es posible que a continuación de los datos cifrados vaya un relleno y un campo que diga cuál es la longitud de ese relleno. Y también contiene un campo NextHeader, este trailer, que sirve para ESP. Cuando ESP va seguida de una cabecera de autenticación. Entonces, a continuación, puede haber datos de autenticación que tienen similar manera a lo que vimos recién. Y también, como pasa con la cabecera de autenticación, el modo de transporte puede ser modo transporte o modo túnel. En el modo transporte se cifran los encabezados y la carga de transporte. En cambio, en el modo túnel, igual que vimos recién, se cifra todo un paquete IP versión 6. Acá vemos la cabecera ESP, el índice de parámetros de seguridad, número de secuencia, la carga ESP, que serían todos los datos, digamos, pasados por el algoritmo de cifrado, un relleno, la longitud del relleno, el campo NextHeader, cuando después viene los datos de autenticación de ESP. Bien, la siguiente clase nos vamos a dedicar a las direcciones IP versión 6 y a los mecanismos de autoconfiguración. Muchas gracias por su atención.